Bendiciones, hermanos, bienvenidos a esta cuarta enseñanza de la semana de ayuno de oración del mes de diciembre de 2025, la cual ha llevado por título Él vuelve por amor a sus hijos. Yo soy April Soto y en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema que tenemos para el día de hoy es velad porque no sabéis el día ni la hora. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque nos preparas, Señor. Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, para lo que tú tengas que decirnos, para lo que tú tengas que hablarnos, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos renueves, Señor, y que nos recuerdes que estás aquí para nosotros, Señor. Que encendemos nuestro candelero, Señor, con tu aceite, con tu fuego, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos llena a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título de la enseñanza de hoy sale del versículo en Mateo 25:13. Se los voy a leer ahora en versión traducción lenguaje actual. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. La versión Reina Valera es la que directamente tomamos para el título y dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tal vez para algunos de nosotros el tema de la venida de Cristo se nos introdujo desde una plataforma del miedo o de la ansiedad o de las cosas terribles que iban a pasar después del rapto de la iglesia y todo ese susto que tal vez se le trata de infundir a las personas para no sé qué y ve aquí lo que pasa. Y si han escuchado canciones referentes al tema, saben que mucho es el miedo, mucho se evoca al susto, a la ansiedad, y este término velar se usa también para fomentar ese tema de asustar a las personas, de preocupar a las personas. Pero ese no es el enfoque bíblico que tiene el Señor. Ese no es el punto que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de que debíamos de velar. El día de hoy vamos a hablar de qué exactamente significa este velar, esta instrucción de estar atentos, pero no desde la plataforma de la ansiedad, no desde la plataforma del miedo, sino desde la plataforma de nuestra responsabilidad espiritual y de lo que ya el Señor dice de nosotros, nos pide y nos ha entregado. Para comprender este tema, debemos devolvernos en la palabra al principio del capítulo de Mateo 25, en el cual encontramos, por supuesto, la parábola de las vírgenes prudentes. En esta oportunidad la vamos a leer en traducción lenguaje actual y vamos a comentar puntos específicos que el Espíritu Santo traía a mi atención sobre qué significa ser una persona, una virgen en este caso, prudente. Dice, las 10 muchachas. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llegaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas, y en la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, se encontraron todo cerrado y gritaron: ¡Señor, Señor, ábranos la puerta! Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Lo primero que vamos a poner atención al hablar de esta palabra es el verbo velar. La palabra velar significa hacer centinela o guardia por la noche. Entonces estamos hablando de una instrucción de estar atentos, de vigilar, de poner atención a lo que está pasando. La palabra habla de velar en muchas ocasiones. De hecho, es una instrucción, es una exigencia constante en la palabra del Señor.
Otro lugar donde podemos encontrar esta instrucción de velar, por ejemplo, es en 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra nos dice, tienen que estar atentos porque tienen un enemigo que anda buscando la oportunidad para hacerle daño. Pero este velar no puede venir desde la ansiedad, no puede venir solo de la conciencia de que hay peligros externos, sino que también es un reconocimiento de nuestra necesidad del Señor y de la necesidad de orar por los demás. Vean lo que dice la palabra en Efesios 6:18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, que dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces, el Señor Jesús en esta palabra nos está diciendo, tienen que estar atentos, tienen que estar vigilantes. Pero es una instrucción que la palabra da en otras ocasiones. Es decir, este momento en el que el Señor Jesús nos dice, tienen que velar, tienen que estar pendientes, tienen que hacer guardia, porque no saben a qué hora vuelvo. Se repite en otras ocasiones y nos dice, tienen que estar pendientes porque tienen un enemigo que anda buscando cómo les hace cosas. Y hay otras personas que necesitan conocer del Señor, que necesitan fortaleza, y ustedes también tienen que estar pendientes de eso. Y deben estar pendientes de la necesidad de Dios de ustedes mismos. Entonces, cuando a veces oímos velar, la palabra nos suena así como muy definitiva, como muy fuerte, o tal vez muy, qué sé yo, por el contexto en el que estos temas se enseñan, tal vez muy punitiva, muy catastrófica, pero no, la instrucción del Señor es, estén atentos, pongan atención a lo que está pasando, a lo que necesitan los demás y a lo que necesitan ustedes mismos. La vigilancia es distinta al miedo y a la desconfianza. Cuando tenemos miedo nos dejamos paralizar por los peligros, vemos todo lo que está pasando y casi que nos plantamos en un solo lugar porque nos da demasiado susto avanzar o hacer pensando en todas las cosas que podrían salir mal. Y esto da raíz a la desconfianza, que cuenta firmemente con que va a pasar algo malo. La persona desconfiada está segura de que todas las cosas malas van a pasar. Y esto es diferente a ser vigilante. ¿Cuál es la diferencia decisiva? La vigilancia, a pesar de estar consciente de la existencia de los peligros, de la existencia del mal, no enfoca la atención en estas cosas, sino enfoca la atención en Dios. Volvámonos un poco a la definición de velar. Dice que es hacer guardia. Esto nos recuerda a lo que el Señor nos habla de ser atalayas, de ser centinelas, de ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y creo que esta es la instrucción que el Señor Jesús nos quería dejar. Pongan atención a lo que está pasando alrededor de ustedes. Estén conectados conmigo, con el Espíritu Santo, con el mundo espiritual. Entiendan los tiempos y las sazones, qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las instrucciones para este tiempo en particular? ¿Cuál es la palabra que se debe dar? ¿Cuáles son las horas a las que se debe apoyar? En eso consiste el velar. La vela, la vigilancia, es una espera activa. No es una espera de, me voy a sentar aquí a ver las nubes pasar, a ver que el mundo me pase por enfrente y no voy a hacer nada. No, es una espera activa. Sé que algo va a pasar, sé que algo podría pasar. No sé cuándo va a venir mi Señor por mí. No sé cuándo va a ser el día de nuestra redención. Pero entre tanto estoy aquí, todavía tengo cosas que hacer. Entre tanto estoy aquí, debo decidir de la mejor manera. Debo buscar el aceite. Debo comportarme de una manera que para que cuando mi Señor venga por mí, me halle acepto, me halle aprobado. Entonces no debemos dejarnos llevar por esta idea o esta plataforma que se ha usado para hablar de este tema de velar desde el miedo, sino desde nuestra responsabilidad espiritual y el tema de el dominio propio, la capacidad de decidir, pero sobre todo la búsqueda del aceite. Y aquí es donde pasamos al segundo punto que quería hacer sobre este pasaje de las vírgenes prudentes. Cada una tenía su lámpara y cada una debía procurar su propio aceite. Creo que es más que claro lo que el Señor trata de decirnos en este punto. Debes estar atento.
y solo puedes conseguir tu propio aceite. El aceite es una representación del Espíritu Santo, lo hemos hablado en otras ocasiones y el día de hoy debemos de retomarlo. ¿Por qué? ¿Por qué las vírgenes tienen que tener aceite mientras esperan al novio? La palabra nos dice que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él nos iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo que iba a morar dentro de nosotros. Y ese aceite como representación del Espíritu Santo es nuestra conexión con el novio. Si nosotros nos ponemos en la posición de las muchachas, de las vírgenes prudentes, lo único que ellas tenían que hacer era tener aceite porque el novio iba a venir. Nosotros debemos tener aceite, debemos tener al Espíritu Santo, debemos tener esa llenura, porque es lo que nos conecta con el novio que va a venir. Es lo que nos conecta con nuestro Señor a quien esperamos. Y aunque pase el tiempo de nuestra vida y no sea la redención y el Señor nos lleve con Él en la vía natural, este aceite nos conectó todo el tiempo con el novio. Vino por nosotros, sea en la forma de la redención o sea en la forma de nuestra partida natural de este mundo. Estamos conectados al novio, estamos conectados al Señor Jesús por medio del aceite del Espíritu Santo. Entonces, procurar el aceite es muy importante, porque aceite hay, hermanos. Hay aceite para todos. El Señor nos dice que Él está pendiente de los que claman su nombre, quienes lo invitan, y va a hacer morada en quien lo reciba. Entonces no podemos solo quedarnos con la idea de que debemos estar vigilantes y debemos estar pendientes y esto es un asunto así muy tenso. No. Estamos buscando el aceite. Porque la palabra lo que nos invita en estos pasajes es a tomar la decisión de seguir llenándonos del Señor, de seguir haciendo lo que el Señor nos pida que hagamos. ¿Qué era el trabajo que tenían estas vírgenes? Tenían que tener aceite porque tenían que tener la lámpara encendida. Era tan sencillo como eso, esperar y tener la lámpara encendida. Entonces hubo 5 muchachas, 5 jóvenes que tomaron las previsiones. A veces usted sabe que debe esperar o que debe hacer cosas que van a tomar más tiempo y se planifica. Necesito conseguir esto, necesito ir a este lugar, necesito que esto funcione para que en el momento que pase todo esté perfecto. Ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Nosotros no podemos planificar así de una manera demasiado profunda para la venida del Señor, porque la misma palabra nos dice, ustedes no saben el día ni la hora, y aunque podamos entender los tiempos y lo que está pasando, pues el día y la hora no lo va a saber nadie. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué es la instrucción que nos dejó el Señor Jesús para esperarle? La instrucción que nos dejó el Señor Jesús para esperarle es, vayan y hagan discípulos, es vayan y sean mis testigos, es represéntenme, es oren por los enfermos, es extiéndanle la mano a los necesitados. Esas son las instrucciones que nos dejó el Señor Jesús. Es busquen a mi Padre, búsquenme en oración, conozcan más de mí, entréguenme su corazón. Entonces, estas son las tareas de procurar el aceite en nosotros. Y esa conexión la hace el Espíritu Santo, hermanos. Hago mucho énfasis en esto, porque debemos reconocer y recordar que el aceite también representa ofrenda, representa obediencia. Los reyes se ungían con aceite en sello, en representación del Espíritu Santo, pero también de esa sabiduría que viene del Señor y que va a ser entregada. La palabra de Mateo 5:16 nos dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Aquí recordamos lo que decíamos antes, cada uno tiene su propia lámpara. No podemos llenar la lámpara de alguien más de aceite, sino que el aceite, el Espíritu Santo, nos llena a cada uno de manera personal e individual. La relación entre la representación del Espíritu Santo como aceite es una enseñanza en sí misma. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en las luminarias y el aceite como representación del Espíritu Santo. El aceite de oliva era lo que se usaba para encender las lámparas antes. Y la palabra
habla de esta relación del Espíritu Santo como este combustible que lo que permite es que haya luz. ¿Y cómo es que no nos quedamos sin ese aceite? Bueno, la palabra en Zacarías 4, versículos 2 al 4, nos muestra una visión muy interesante que usaremos en esta enseñanza como una analogía para nosotros. Dice la palabra, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que me hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces me respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces este es un visual muy interesante. Vemos un candelabro con siete puntas que es alimentado por los árboles de aceite de olivo, o sea, los árboles de olivo que dan su aceite. Entonces, lo usaremos como analogía en este caso, porque nosotros no tenemos que agarrar el aceite e irnos a otro lado. Si es el Espíritu Santo quien es la fuente de ese aceite, nuestra conexión con el Señor, nuestra conexión con todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con nuestro Padre Celestial, con la llenura del Señor, con la palabra del Señor, con las promesas del Señor. Si estamos conectados a la fuente del aceite, hermanos, no tendríamos por qué preocuparnos de quedarnos sin Él. El Espíritu Santo como esa representación del aceite, del combustible, de lo que produce la luz, de lo que permite que haya luz. Es lo que nosotros tenemos que conservar, es ese velar. Es ahí donde está el centro del asunto. Atención. Esta conexión con el Espíritu Santo, esta conexión con el aceite, es lo que bajo ninguna circunstancia yo puedo descuidar. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Señor nos habla. En estos momentos donde estamos buscando la presencia del Señor, donde estamos siendo ministrados por el Señor, donde estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos llene, nos transforme, nos limpie, nos consuele, nos regañe también. En esos momentos es donde tenemos esa conexión con el aceite. ¿Por qué? Porque fluye desde el cielo, fluye desde el Señor. Y es esa llenura para nosotros. Eso que nos hace sentir completos. Eso que hace que sepamos que van a pasar cosas, que este mundo va a seguir en el espiral de caos en el que ha estado siempre. Pero que nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos dice, pon atención a esto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos dice, debes orar por este tema. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos dice, debes dedicarte a esto, debes estudiar esta palabra, debes ir a hablarle a esa persona. Esa persona necesita que tú compartas del amor del Señor con él. Es en eso que consiste el velar, es en esa estar pendiente a lo que este aceite quiere que yo haga. Porque es que las luces, las lámparas, no se encendían, y la palabra nos lo dice, para ponerlas debajo de la mesa, sino que las luces se encienden para ponerlas en un lugar visible. Tal vez ahora en nuestra época moderna el aceite se ve como algo que yo voy al súper a comprar. Pero en las épocas antiguas esta era un líquido precioso porque es muy difícil obtener aceite de algunas plantas. Entonces, volvemos a nuestra analogía. El aceite es precioso. Claro, el Espíritu Santo es precioso. Ha sido puesto en nosotros. Es Dios que mora en cada uno de nosotros. No podemos decir que estamos velando y escondernos y sentarnos ahí. El equivalente de no velar es poner la lámpara debajo de la mesa. Pero cuando velamos, cuando estamos atentos, cuando tenemos esa vigilancia, no desde el temor, como decíamos antes, es poner esa lámpara en alto y dejar que la luz del Espíritu Santo brille en cada uno de nosotros. Es estar en esa conexión con el árbol que produce el aceite, que fluya hacia nosotros. Y recordar todo el tiempo esta palabra, que no es con espada y no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. No es en nuestras fuerzas, no es en lo que nosotros podamos o queramos hacer, sino es en el Señor. Es Él el que nos da la instrucción de velar y también es el que nos da la solución a lo que necesitamos. Estén cerca mío, búsquenme.
La invitación del Señor siempre en la palabra, una y otra veces, búsquenme, estén cerca mío. Y a veces las personas han aprovechado este tema para asustar a los demás hermanos, y yo no quiero que ese sea el recuerdo o la idea que usted tenga de esta palabra, sino que yo quiero que cuando usted escuche la parábola de las vírgenes prudentes, usted recuerde que es una invitación al Señor de pasemos tiempo juntos. Llena tu lámpara de mi aceite, llénate de mi Espíritu Santo. Estás en una espera activa, estás velando. Te voy a decir qué es lo que debes hacer. Hermanos, no podemos compartir nuestro aceite con nadie más. Apenas el Señor nos da a cada uno lo que necesitamos. Porque es responsabilidad de cada quien. Cada uno tiene su lámpara y cada uno puede procurar su aceite. El Señor en eso no es mezquino. Él le va a dar el aceite a todos los que lo necesiten. Hay aceite para todos. Pero la responsabilidad de llevar la lámpara es de cada uno de nosotros. Y cuando esta lámpara está llena del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos frutos que damos, obedecemos, hablamos diferente, nos comportamos como los hijos del reino que somos. Entonces, esa es la invitación de este tema de velar, es de poner atención y estar atentos, llenarnos del Espíritu Santo, que es nuestra conexión con el novio, nuestra conexión con el Señor. Sea que el Señor venga en el tiempo de nuestra vida, o sea que nosotros vayamos a Él. La invitación es la misma que se les hizo a los discípulos. El Señor evidentemente no ha vuelto todavía, pero ellos lo esperaron, hicieron su voluntad, expandieron el reino de los cielos, le fueron testigos, oraron por los demás. Y esa es la invitación para nosotros. No es un velar de, como se pensó en algún tiempo, ya va a venir Cristo, entonces ¿para qué vamos a hacer? No, es un velar de, ya va a venir el Señor y yo tengo que estar haciendo algo. Yo tengo que estar haciendo su voluntad. Yo tengo que tener aceite en mi lámpara. Y aunque yo no puedo llenar la lámpara de los demás de aceite, sí le puedo decir, estás bajito de aceite, hermano. Necesitas aceite. Tú necesitas conocer al que hace el aceite, a quién es el aceite. Sí podemos compartir la palabra y sí podemos decirle a los demás, vamos todos juntos a buscar el aceite, vamos todos juntos a buscar al Señor. Te invito a que conozcas este combustible, este motor que tenemos nosotros los hijos del Señor, que nos recuerda quiénes somos y nos invita siempre a decidir por Él, a extendernos a Él, a ser cada vez más parecidos a esa estatura del varón perfecto que es el Señor Jesús. Para cerrar, leeremos el pasaje en Juan 14, versículos del 15 al 28. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu Santo porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese donde ustedes estén, se darán cuenta que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad, y al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces el otro Judas, no Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen, pues yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me aman, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y Él es mayor que yo.
Una vez más, la palabra nos recuerda que tanto nuestra conexión con Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que nos llena a nosotros, hermanos, y lo que nos da la capacidad de poder tener ese aceite, de poder compartir, de estar en comunión con el Señor, que debemos obedecer, pero que el Señor siempre nos dice, estamos cerca. Y esa es la invitación a velar. Estemos cerca, estemos juntos. No permitamos que a veces el afán de este mundo y las cosas que pasan nos desvíen o nos separen de esa fuente del aceite, de ese aceite que necesitamos para encender nuestra lámpara. Y que estemos pendientes de que seamos como esas vírgenes prudentes, que nosotros estemos preparados con aceite, que tengamos el aceite de la unción del Espíritu Santo, que seamos esas lámparas que podamos brillar con su luz a donde vayamos. Y que en este tiempo donde las cosas a veces son tan difíciles, podamos compartir una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra, un gesto, a veces ni siquiera hay que hablar, que transforme los corazones de las personas. Ese toque de ese aceite divino que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros no es un huésped pasivo. Él nos habla, Él nos comunica, Él nos incomoda a veces. Y nos hace recordar las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que hemos aprendido, lo que debemos hacer. Y en este tiempo que el mundo toma una pausa para recordar que un día un Salvador vino a nosotros, que nació, creció entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó dándonos vida y vida en abundancia. Es un momento donde las personas están muy sensibles para sentir ese toque del aceite del Señor, del Espíritu Santo, para escuchar de la palabra, escuchar del amor, para ser transformados por el Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos perder esta oportunidad. Celebramos que nació un Salvador, que vino por nosotros, que Dios Padre nos amó tanto para entregar a su Hijo en nuestro rescate. Y que cuando Jesús volvió al Padre, nos dejó al Espíritu Santo nuestra conexión con Él. Dios en cada uno de nosotros, Dios accesible en nuestros corazones, en la privacidad de nuestra propia conciencia. Así que, hermanos, damos gracias a la palabra del Señor por recordarnos que Él vuelve por amor a nosotros y que nosotros debemos de velar, sí, velar por procurar nuestra conexión con Él, velar porque los demás se encuentren al Señor, velar por estar siempre llenos de ese aceite del Espíritu Santo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos recuerdas que tú estás siempre aquí para nosotros, Señor, porque nosotros queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, llenos de ese aceite, de ese combustible espiritual, Señor, para poder hacer lo que tú tienes que para cada uno de nosotros, ese propósito, Señor, pero nuestro propósito principal, que es compartirte, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, que es, Señor, caminar como lo hiciste tú y hablar como tú lo hiciste y enseñarle al mundo que hay un mejor camino, que hay una forma de vivir en comunión con el Señor, agradándole a Él, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro Padre, quien nos amó, quien nos formó, quien nos dio vida, quien nos salvó, quien nos rescató y quien vendrá por nosotros. Señor, te damos gracias porque en medio, Señor, de que a veces vemos el mundo tan difícil, tan complicado, Señor, podemos saber, Señor, con toda seguridad que tú estás en el asunto. Tú estás pendiente de nosotros, Señor, y tenemos una conexión contigo, Padre. Siempre estás ahí para nosotros. Gracias, Señor. Llena nuestras lámparas de aceite, Señor, te lo pedimos. Queremos estar pegaditos a ti para que ese aceite fluya directo a nosotros, Señor. Te anhelamos siempre, te necesitamos siempre y siempre, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes esta enseñanza. Le damos muchas gracias al Señor por su palabra y nos escucharemos de nuevo en el año nuevo. Bendiciones.